Bueno, nos metemos nuevamente, vamos a hablar de la petroquímica Río Tercero. Primero que nada, solidarizarnos, ¿no? Y mandarles un fuerte abrazo a la familia de Elías Casu, jefe de recursos humanos, que, bueno, lo encontraron fallecido en su casa y con secreto de sumario, ¿no? La justicia dictó secreto de sumario y que fue caratulado como muerte de etimología dudosa, se O llama. sea, se va a investigar qué fue lo Sí, que pasó. A priori no no, se no se sabe confirma, más nada no de se que eso. confirma ni un suicidio ni un asesinato. Se está investigando. Se está investigando, sí. Esto fue el martes. El martes y ayer salió la noticia de que lo habían encontrado fallecido. Bueno, es un golpe muy duro también, ¿no? Para el Córdoba, porque, bueno, recordemos que Córdoba está pasando un momento grave, no solo por los despidos, sino por la situación entre el gobierno, el gobierno de Córdoba y los trabajadores que están siendo brutalmente despedidos. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosa igualmente, porque tiene que ver con Río Tercero, tiene que ver con la petroquímica, pero vamos a hablar específicamente de los dueños y de sus negocios, porque cuando hablábamos con Lucas, él mencionaba que desde las patronales lo que planteaban era que estaban en quiebra o que no podían pagar los salarios, ¿no? Recordemos que militarizaron la fábrica, para que los trabajadores no entren, no ingresen, hubo conciliación obligatoria en varias ocasiones, el Ministerio de Trabajo de Córdoba no frenó para nada los despidos, la fábrica sigue sin producir, los trabajadores siguen cumpliendo sus horarios de trabajo, pero con incumplimiento de pagos de salarios y demás. Bueno, obviamente que los trabajadores hicieron todo el caminito legal, ¿no? Pero bueno, hablamos puntualmente de la investigación que hicieron desde CEPRO, que es Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, y La Izquierda Diario. La investigación dejó ver que no solo... investigaron... dejó ver que no solo podían pagar salarios adeudados y reincorporar a los trabajadores despedidos, sino que también reveló el fuerte lazo que generaron las familias con diferentes gobiernos, ¿no? Como por ejemplo el gobierno de Mauricio Macri. Descubrieron también que tienen una empresa paralela que se llama Bliss. Y bueno, para hablar de eso estamos en comunicación con Florencia Llupia, espero haberlo pronunciado bien, militante de CEPRO y del PTS y estudiante de Derecho. Bienvenida, Florencia, de este lado Franco, Delfi y Malena, te saludamos. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien, lo estaba escuchando recién hablar del gobierno del 3%. Bueno, ahora vamos a hablar de amigos del gobierno del 3%, que es esta familia Vara, que estuvo siendo muy nombrada últimamente en Córdoba, y más que nada por el sector trabajador, por todas estas investigaciones que ustedes mostraron, ¿no? ¿Nos querés contar un poco cómo empieza la investigación? ¿Qué se pudo descubrir de hace cuánto que viene esta familia trabajando con el gobierno, por decirlo de alguna manera? Sí, mira, nosotros, nuestro compañero, que es un compañero abogado de acá de Córdoba, se llama Nacho, inicia la investigación justamente para poder ver si era real esto que decía la empresa, de que no tenían dinero, ¿no? Recordemos que ellos en el 2024, esto es un dato importante, tienen la primera tanda de más de 100 despidos. Inician un proceso preventivo de crisis y los trabajadores, con una ardua lucha en donde nosotros como estudiantes estuvimos ahí, también estuvieron la comunidad de Río Tercero y sus familiares, con un acampe de 90 días, logran la reincorporación de 23 trabajadores. Uh-huh. A posterior de eso, en julio, llegan los trabajadores a la fábrica y la policía no los deja entrar
escuchaba que recién mencionaba la militarización. Imagínense que la policía entra antes de los despidos, o sea, antes de que los trabajadores se enteren que hay 125 despidos nuevos ahora en julio, es la policía quien no los quiere dejar ingresar. En ese marco iniciamos la investigación y descubrimos varias cosas. Por un primer punto, hay un estrecho ligazón entre la familia de Vara, el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo Provincial y Municipal. Tanto con Macri, en donde Vara les promete a Mauricio Macri, cuando hablaba de la lluvia de inversiones, 600 millones de pesos que van a ingresar directamente desde la petroquímica, que nunca ingresan, digamos, al país. Sí. Y además es el mismo año en donde Verónica Vara con Francisco Lana, que es su esposo y actual miembro del directorio de la petroquímica, están en los Panama Papers. Eso fue como dos cosas importantes, ¿no? Y una tercera cosa es que pasó algo insólito, que la petroquímica era la única en Latinoamérica en producir TDI, producto que se utiliza para hacer los colchones. Recordemos que Vara es parte del Grupo Piero, ex Grupo Piero, ahora se llama Grupo Leonforte, y son ellos mismos, o sea, la empresa misma le pide al gobierno nacional que dé de baja la resolución antidoping que está vigente desde el 73, desde la ANUS a esta parte. Que es quien la funda, ¿no? Claro, que la funda. Entonces le piden que la dé de baja esa resolución y se cierra la fábrica de la parte de la fábrica que produce el TDI. Que eso es lo más insólito, porque ¿qué empresa le puede pedir, teniendo una medida antidoping, que es algo positivo, si se quiere ver de alguna forma, que le dé baja, digamos, por una crisis? Y siendo la única que lo produce en Latinoamérica, la única empresa que lo produce. Para los colchones, justamente, que ellos tienen el negocio en los colchones. Y es que ahora Milei abrió las importaciones, entonces estar en esa es más barato. Conviene traerlos de afuera. Claro. Que producirlo. Entonces hay un primer ataque, digamos, a la producción nacional en ese sentido y una clara complicidad, porque de hecho es el Ministerio de Economía el que dicta la resolución del Ministerio de Milei. Después hay una segunda cosa que es el capital social con el cual cuenta la empresa. Nosotros nos encontramos con muchos grupos económicos que en el directorio se repiten los nombres Verónica Vara, Francisco Lana y Manuel Vara. El principal... Ahí la vemos, disculpa, ahí tenemos una foto donde está Verónica Vara, que la vemos a la derecha, está tercera de Mauricio Macri, tiene camisa blanca y pantalón negro. En ese momento se reunían, él ponía que se reunían con las mujeres de las pymes, mencionaba Macri. Mira vos, la grande la pyme. Y de la única, y dice, donde saqué la foto, el presidente recibió a mujeres que conducen pymes, entre ellas la tigrense Verónica Vara, hija del fundador Piero. Así que ella era la más destacada. Sí, y porque no tenía ninguna pyme, creo yo también, ¿no? Pero totalmente. Sí, ella se reúne con Macri, le hace distintas promesas. Hay para mí, a mencionar, un vínculo muy estrecho entre lo que eran los CEOs de la petroquímica con Ferrer, que es el actual intendente de Río Tercero, que es del PRO. Entonces los lazos están completamente dados en ese sentido. Y están ahí. Nosotros lo único que hicimos fue ponerlos y decir, bueno, está todo esto, todos estos datos objetivos, porque toda la información es pública, están presentes. Florencia, sí. Perdón, buen día, Franco, te saluda de este lado. Con respecto un poco a este modus operandi, porque recién hacíamos referencia, ¿no? Y venimos destacándolo, que con este modelo de Milei hay un planteo, sobre todo a la producción en general y a quienes tengan una empresa, y sobre todo los dueños, que no les interesan sus trabajadores, una reconversión de su empresa, ¿no? Concretamente empezar a importar, usar sus
grandes edificios y estructuras para contener parte de esa importación y luego empezar a vender, y eso obviamente le genera no solamente un margen mayor de ganancias, sino además empiezan a desprenderse de los trabajadores. En este caso lo vemos con la petroquímica, lo hemos visto también con la situación en Tierra del Fuego, que también la hemos cubierto. ¿Qué otros lugares ustedes también vienen trabajando desde el CEPRODH en relación a modus operandi como estos o a situaciones como estas que nos puedas detallar? Mira, nosotros funcionamos, si se quiere, a nivel nacional. Nuestra compañera Miriam Bregman es quien fundó el CEPROD, y en este momento te puedo mencionar varios. Hay una jabonera en Tucumán que tuvo 200 despidos, no recuerdo en este momento el nombre. Están los compañeros de Georgalos, los compañeros de Seco, que están peleando en este momento en Buenos Aires también por reincorporación. Los compañeros de Seco sufrieron una brutal represión con la policía de Bullrich hace poco tiempo. El jueves pasado. Sí, también tuvimos la reincorporación de un compañero de Shell que fue despedido con protección sindical, porque hay dos cosas, digamos. Hay una parte que es el despido masivo, que es algo de lo que tienen en común con la petroquímica, y después están los despidos discriminatorios, que son dos cosas que se permiten a partir de la reforma laboral que plantea Javier Milei, ¿no? Entonces los estamos viendo en muchos sectores. Hubo 20 despedidos acá en una neumática, compañeros del Sunda que lograron la reincorporación hace poco. Hay despidos en Coca y en Arcor, también discriminatorios, en Bagley de San Luis también. Digo, se está despidiendo gente que o tiene protección sindical o son activistas y tenían la intención, digamos, de presentarse en las elecciones sindicales, y esto tiene que ver impacta, digamos, para el futuro, digamos, para la segunda parte de la reforma laboral que quiere incorporar Milei. Las empresas se empiezan a cuidar para quienes pueden luchar adentro para poder mantener los derechos conquistados, si se quiere, porque vamos profundamente hacia una flexibilización laboral muy brutal, y yo creo que tiene que ver con eso. Entonces, ejemplos hay bastantes a nivel nacional. Acá en Córdoba nosotros tenemos a Yarlora, que no es tan distinto a Milei en términos de cómo trata a los trabajadores, ¿no? Sí. La situación de la docencia y de los compañeros de salud acá en Córdoba es brutal. Florencia, te quiero consultar en particular, ¿cómo estás, Delfina? Te saluda. Te quiero consultar en particular por algo que ustedes descubren, ¿no? en esta investigación respecto a Petroquímica Río Tercero en particular, y me parece que también tiene que ver con esto que venís relatando, porque la justificación de muchos de los dueños de estas empresas, de todas las que vas nombrando, tiene que ver con la imposibilidad, ¿no?, de poder sostener esos salarios o de poder sostener la producción de la forma en la que la venían sosteniendo, digamos, de alguna forma apoyando al gobierno, pero a la vez adjudicándoles la situación económica que están pasando sus propias empresas. En el caso de la petroquímica, algo que ustedes encuentran es que en realidad se trata de un vaciamiento planificado, digamos, de que no es que verdaderamente los despidos se deben a que no tienen los recursos para pagar los salarios, sino que se la están triangulando por otro lado. ¿Qué es lo que encontraron ustedes ahí? Totalmente. Mirá, primero, para volver un poquito en el tiempo, en el 2024, 5 meses antes de los primeros despidos, Vara, con su esposo y su hijo, que son los que componen el directorio de la petroquímica, a partir de Inversora Río Tercero, que es Verónica Vara es dueña de Inversora Río Tercero, que es la sociedad que es controlante en este momento de la fábrica desde el 2020, se suben sus honorarios, digamos, en una asamblea definen que sus honorarios sean de casi 300 millones de pesos. En mayo del 2024, ¿no? Octubre, primera tanda de despidos.
Al mismo tiempo, Bliss, que es este negocio inmobiliario del que ustedes mencionaban, para que mencionemos, se dice que es el primer crucero vertical en Argentina, es en San Fernando, en Buenos Aires, en donde los departamentos rondan entre $200.000 y $400.000 cada uno. El dueño es Manuel Lana, que es el hijo de Verónica, que adquiere esto a los 18 años. Ajá, mira. Qué suerte, ¿no? Qué bien. Bueno, pero es herencia. Un negocio inmobiliario de alta gama. Somos todos envidiosos de la herencia. No quisiera que venga alguien y te diga a los 18 o más. Digo, no, yo tengo 27 y alquilo hace 10 años. Y el pibe este es dueño de casi 70 departamentos. Y por otro lado, tienen otros 9 grupos económicos en donde están moviendo plata. Entonces, ¿qué hicieron? A la petroquímica la vuelven colchón de deuda, en última instancia. Esa es la estrategia. Por eso ellos abren un concurso de acreedores y dicen, nosotros no tenemos plata para pagar. En el concurso de acreedores, por más de 3.000 millones de pesos, está la mamá de Verónica como una de las acreedoras. Entonces, esto de comprarse y venderse su propia deuda para poder achicarla y para poder justificar que no hay dinero, es otro de los puntos para tener en cuenta cuando hablamos de vaciamiento. Porque los trabajadores, la verdad, los están tratando pésimo. No tienen, en su momento les cortaron el transporte, el agua caliente, la comida. Es una situación, la verdad. Sí, tienen a la policía en las puertas de su casa también. Esa es otra de las situaciones, ¿no? Todo el tiempo siendo hostigados por la policía con el gobierno de cómplices y bueno, y estos multimillonarios haciendo sus negocios tranquilamente. Nosotros que hemos acompañado las audiencias en el ministerio, vos tenés, ponle 10 minutos de que llegás al ministerio y los compañeros siempre que salen de las audiencias los transmiten a lo que hablaron en la puerta de la fábrica para que toda la asamblea pueda ser parte. Disculpa que te... Entonces, cuando terminan las audiencias, nosotros nos movilizamos. Bueno, la policía llega más rápido que nosotros, unos 5 o 6 patrullas con los que ya están adentro viendo el ingreso y el egreso. Usted imagínense entrar a su trabajo y cuando estén fichando tener a 2 policías al lado. Ahí estamos viendo un video de lo que sería la promoción de Bliss, este mega negocio inmobiliario que tiene la familia Vara, que también está su abogado, el que trabaja en Piero, Jorge Macchi, y también está Martín Maderna, que es el CEO, ¿no? de este super negocio inmobiliario. Sí. Que ellos son parte de Piero también y de Petroquímica Río Tercero, si no entiendo mal. Ahí está Jorge Macchi. Sí, Macchi es el abogado de los distintos grupos económicos. De hecho, estuvo presente en las asambleas en donde se definió, por ejemplo, lo de la suba de honorarios. Y ese es el CEO, Martín Maderna. Y Martín estuvo en una de las reuniones con Ferrer, que es el intendente de Río Tercero, que a los trabajadores del intendente les dijo, yo les puedo abrir una oficina para asesorarlos en donde invertir la indemnización. Esa fue la respuesta de la intendencia, ¿no? Y otra cosa que mencionaban en Bliss es esto, apto para blanqueo. ¿Qué podés mencionarnos de eso? Apto para blanqueo es buenísimo como oferta, ¿eh? Sí. Apto para blanqueo es que yo creo que era pre-Milei porque ahora... Foto de tapa, ¿no? Foto. Digamos. Pero yo creo que es porque salen en los Panama Papers y tuvieron muchísimo lío por eso, trataron de ocultarlo bastante. Entonces es como una oferta para la gente que tiene mucha guita, para los chetos en serio, de decir, bueno, podés venir acá, no te vamos a preguntar de dónde es la plata y la blanqueás. Claro. Exactamente. Venía, lifestyle, decía, una cosa divina, esta mezcla. Otra cosa que no quiero dejar pasar, y ya para ir cerrando, los asesores inmobiliarios, no sé cómo se dice, son
ahora no me sale, perdón, disculpa, pero es Shipei, no sé cómo es que se llama, los abogados multimillonarios que los respaldan. Shipei, no me acuerdo cómo es el nombre. Sí, no me sale el término, pero sí vienen de el ex estudio Farrell, que son famosos por defender, digamos, todo este tipo de cosas. Sí. Y encima nunca estuvieron presencialmente en las audiencias, ¿no? O sea, ahora ya se terminaron porque se extinguió la última conciliación obligatoria y los trabajadores se encuentran en negociaciones. Lucas anoche me decía que estaban un poco preocupados por esto que pasó con el jefe de recursos humanos, que Obvio. era quien estaba en la mesa de negociación. Claro. Uh-huh. Entonces, recién ahora los trabajadores tienen contacto, si se quiere, con algunos de los equipos sin que le manden al secretario de la secretaria del que sirve el café para hablar Claro. más seriamente, cosa que el Ministerio de Trabajo nunca exigió. Uh-huh. Pero bueno, yo creo, chicos, que lo mejor, digamos, o como yo veo, digamos, la lucha de los compañeros petroquímicos es la solidaridad y todo lo que han construido desde el 2024 esta parte. Los trabajadores, ustedes imagínense que en la primera marcha que ellos hicieron, nosotros estábamos tomando las facultades en la universidad y ellos estaban tomando su fábrica, ¿no? Y nosotros nos acercamos, pudimos ir poquitos porque estábamos justo en el conflicto, los invitamos a ser parte y ellos han ido a todas las marchas, y lo quiero recalcar, por más que no me lo hayan preguntado, perdón, pero han ido a todas las marchas del movimiento estudiantil acá en Córdoba. Nos hemos reunido en plenarios con otros sectores para discutir, como los trabajadores del Rawson, como trabajadores docentes, como judiciales, que también estuvo en lucha. O sea, hay una lucha sostenida con la fuerza de los trabajadores de la petroquímica y su solidaridad que es a remarcar, porque esta lucha la están llevando adelante ellos, y ha sido muy importante, tanto para ellos como para nosotros, la unidad entre los trabajadores y los estudiantes. Nosotros aportamos esta investigación desde ahí, porque opinamos que nuestros conocimientos tienen que estar puestos al servicio de los trabajadores y de las mayorías populares, que somos las que estamos siendo golpeadas hoy, y tenemos un vínculo muy, muy lindo en ese sentido, no solamente de luchar, sino de sostenernos muchas veces, en donde empiezan a emerger todas estas cosas, digamos, ¿no? Hay un cerebro colectivo y poder hacer una investigación y poder aportar eso, pero quiero destacar la solidaridad que hemos encontrado mutuamente en ese sentido. Muchas gracias, Florencia, por comunicarte con nosotros y por tu tiempo, y bueno, estamos en comunicación por cualquier novedad. Gracias, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Chau. Fuerte abrazo. Bueno, pasa Florencia Liupia, que es militante del CEPROT. Y bueno, con esto que mencionaba, ¿no? La investigación que llevaron adelante, que si se quedaron con curiosidades porque quizás no pudimos abordar todo lo que se descubrió, pero pueden buscarlo en YouTube como Petroquímica Río Tercero, historia de un vaciamiento planificado. Hay un video que dura aproximadamente 11 minutos que tiene toda la data que pudieron ir juntando y conociendo también a estos empresarios que muchas veces no se les conoce la cara, no se les conocen los nombres, pero que son los que están siendo beneficiados por estos gobiernos y son los que están en esa burbuja de los poquitos que viven bien a costa del sufrimiento de un montón de personas. Sí, y un caso testigo, ¿no? De cómo bajo el argumento de la imposibilidad de pagar salario, de pagar aportes, ¿no? Esto que pagan, incluso tienen deudas, ¿no? Con los organismos que recaudan los aportes de los trabajadores, que después tienen problemática para poder registrar los 30 años. Bueno, un montón de cosas que pasan en la vida cotidiana de un trabajador de estas empresas privadas, que algunos dicen, bueno, está creciendo el empleo privado. Bueno, en realidad es esto, ¿no? Cientos de despidos
con vaciamientos triangulados, plata que se la llevan para otro lado o se convierten a la importación en otros casos, y dejando a cientos, literalmente cientos de trabajadores. Recordemos que en el caso de Río Tercero se trató de alrededor de 300 y fueron alrededor de 30 y pico los que pudieron ser reincorporados. Así que, bueno, un caso testigo, ¿no? de la Argentina que estamos viviendo hoy. Ya son 10:20 de la mañana, nos vamos a ir con la tanda. Sí. Que nos quedó un poquito pasadita y ya volvemos.